Bienvenidos. Qué bueno verlos. Vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad de un estudio más para escudriñar su palabra, para aprender los misterios escondidos en la Escritura. Hoy vamos a navegar a través de la Biblia, pero no solamente esta, sino vamos a escudriñar. No vamos a leer, sino vamos a escudriñar para que podamos ir viendo cómo Dios preparó todo de antemano para que nosotros, sus hijos, podamos vivir en un nivel totalmente diferente al que vivíamos antes. Cuando ignoramos la Escritura, cuando no nos ocupamos de estudiarla y de, como dice Apocalipsis, bienaventurado el que lee y los que oyen. Cuando no oímos la palabra, cuando no oímos lo que dice la Escritura, nuestro entendimiento se queda corto. Porque lógicamente estamos acostumbrados a no solamente leer en la superficie, sino a ver lo que vemos. Pero el Señor quiere que veamos más allá para poder comprender la anchura, longitud, profundidad y altura de su palabra. Por eso aquellos que no escuchamos la palabra constantemente, nuestro nivel de crecimiento se va quedando estancado. Cuando Pablo habla en Romanos de que la fe es para la fe, es porque así como va creciendo la fe, así va creciendo también la confianza en Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra, como hablamos en otra ocasión, no solamente el logos, sino el rema de Dios. Por eso es que cada vez que venimos a la iglesia, debemos venir con una mentalidad de ver qué me va a enseñar hoy el Señor. No lo que me enseñó la semana pasada. Porque todos los días, por eso es que yo parangono la asistencia a la iglesia, como cuando los jóvenes van a la escuela. La pregunta que nos hacían en mi casa cuando regresábamos de la escuela es: ¿y qué aprendiste hoy? Ese hoy era ¿qué hiciste? Si pusiste atención. Y me recuerdo que mi mamá estaba haciendo el almuerzo algunas veces o sirviéndolo y me preguntaba: ¿qué aprendí hoy? De esa manera uno va ganando los grados de toda la primaria para irse preparando para el bachillerato, luego la universidad. La iglesia es igual. Cada vez que venimos a la iglesia tenemos que venir. ¿Cuál era la advertencia en nuestra casa? Cuando antes de irnos, te portás bien, ahí pones atención, ¿verdad? Era la frase obligada de oíamos. Te portas bien y pones atención. Cuando venimos a la iglesia debemos venir con la misma actitud, excepto de portarnos bien, porque se da por hecho que nos portamos bien. La segunda acepción, poner atención, ahí está el problema. Que empezamos a quitar lo que no nos gusta y nos quedamos con lo que aparentemente nos gusta. Pero lo que nosotros quitamos, eso es precisamente lo que Dios quiere usar para nosotros. Por eso es que estudiar la palabra no es quitar un montón de cosas, porque la palabra no tiene cascajo, no tiene, ¿cómo se diría? No tiene maleza, porque ella misma dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, aún lo que no nos gusta. Es inspirada por Dios. ¿Para qué? Para redarguirnos, enseñarnos e instruirnos. Son tres niveles diferentes que van para arriba. Enseñarnos,
instruirnos, exhortarnos también. Entonces todo eso tiene mucho que ver con nuestro crecimiento. La pregunta es, ¿por qué no crecemos al mismo ritmo entre todos? Porque no todos venimos con la intención de ver qué me va a enseñar el Señor esta noche. Porque lógicamente estamos mal enseñados o mal acostumbrados a ver al pastor, a ver el predicador, y no es el predicador el que enseña, es el Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús, Él os enseñará todas las cosas. Es el Espíritu Santo. Y Él los llevará a la verdad. No es el predicador, es el Espíritu Santo. Dicho esto, le ruego que se ponga de pie para que oremos y le demos gracias a Dios por enseñarnos, instruirnos y capacitarnos para toda buena obra. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo, te agradezco este momento de poder escudriñar y estudiar tu Escritura para que, como ella misma nos dice, todo está inspirado por ti para enseñarnos, instruirnos, exhortarnos, para llevarnos a un nivel de conocimiento diferente a lo que antes éramos. Gracias por tu sabiduría. Te doy el lugar, Espíritu Santo, que a ti te corresponde, para que nos enseñes, incluyéndome a mí, porque yo también soy oveja de tu prado, y yo también necesito ser enseñado por ti. Pastoréame y sumérgeme en tu presencia, para que seas tú el Maestro perfecto, en el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse. Capítulo 2 de Génesis, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre alguno para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable en la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a hablar del huerto. Del huerto. ¿Qué importancia tiene el huerto del Edén en nuestras vidas? Para empezar, Edén significa deleite, algo delicioso que no existe en la tierra sino solo en el cielo. Por eso es que el Edén no es algo terrenal, es algo que Dios bajó del cielo y lo plantó, en donde vamos a ver. Edén también significa pardes, que es un acróstico para los 4 niveles de interpretación de la palabra, según la teología bíblica. Hoy no vamos a entrar en eso. Cuando Dios plantó el huerto, la pregunta es, ¿dónde lo plantó? Tenemos que comprender que toda la creación anterior fue hecha en la tierra que se interpreta, que se conoce con un nombre diferente. Vamos a ver un esquema que pedí favor que me lo hicieran para que usted y yo podamos entender. Todo lo que pasó en los versos, o en el capítulo 1, hasta el verso 31, es la preparación. Fíjese, no se pierda esto porque esto es muy importante.
Estudiando esto se me vino una pregunta: ¿cómo enseñar o cómo interpretar la preparación del capítulo 1? Es como cuando una mujer va a preparar su almuerzo, o cuando la hermana va a preparar un pastel. Yo no sé de eso, pero me imagino. Ahí tiene su counter o su cocina, y primero va a sacar la harina. Ahí la tiene. Luego va a sacar la levadura, luego el azúcar, un poquito de sal, va a sacar huevo y los cuencos donde va a hacer todo eso, y también el molde con la mantequilla donde lo va a poner alrededor para echar ahí la masa que va a hacer con todo eso. Esa es la preparación. Eso es Génesis 1:1 al 31. Dios preparó todo. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Para hacer lo que dice el capítulo 2. Preparar tierra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios en el capítulo 1? Aretz. Aretz es toda la creación. Aretz es toda la tierra. Salvador, Guatemala, Alemania, Francia, París, Brasil, todo eso es Aretz en hebreo. Lo vamos a ver después, así que no se asuste. No estoy judaizando, pero necesito enseñarle esto con claridad. Dentro de Aretz, el Señor tomó una porción de la tierra que nuestras traducciones no nos dan. Por eso es que no lo hemos comprendido. Porque la Biblia traducida, como la tenemos en las Américas, le llama tierra a todo. No sabemos diferenciar entre una tierra del capítulo 1 y la tierra del capítulo 2. A menos que entendamos la verdadera interpretación, y para eso me voy a apoyar en la traducción La Unidad, para poder sacar. Entonces, primero, antes de mover eso, vamos a entender que el Señor, capítulo 1, hizo Aretz. Ahí habían árboles, y produzca la tierra, y produzca el agua, animales vivientes, todo lo que ya leímos en el capítulo 1, que no lo vamos a leer porque ya lo conocemos. Pero ahora en el capítulo 2 dice, verso 4, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. ¿Qué tierra? Aretz. Ahí detengámonos, en Aretz. Ahora vamos a seguir leyendo, verso 5. Y aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Cómo es posible eso? Si allá dice que ya habían árboles, habían plantas y habían cosas que no hay en esta tierra. Vamos a ver. Entonces resulta que cuando Dios ya terminó la preparación, ahora va a ser su creación, la de Él. Y entonces nos vamos a ir, ponme el esquema por favor. Viene el Señor y dentro de Aretz toma una porción, no es que la tome, sino ahí está, la usa, una porción de tierra que se llama Adama. Y ahí puso al hombre, en Adama. ¿De dónde lo sacó? De Aretz. Entonces, hay dos clases de tierras. Aretz, que es la tierra general, y Adama, para respetar la H y la tilde, y Adama, que es el espacio donde Dios puso al hombre. Vamos a seguir leyendo. Verso 8. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén. ¿De dónde sale Edén? El Señor lo plantó en en Adama. Ahí está el Edén. ¿De dónde vino?
El Señor lo bajó, porque recordemos que Edén es algo celestial, no es terrenal. Entonces plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente. ¿Por qué al oriente? Vamos a ver. Si nosotros hablamos del norte, ¿se puede encontrar el norte? Sí, sí. ¿Se puede encontrar el sur? ¿Se puede encontrar el oriente? No, el oriente gira eternamente alrededor de la tierra. El norte no, el norte tiene un final. El sur tiene un final. El oriente gira eternamente. Entonces el oriente significa que es algo eterno. ¿Qué es eterno? El Edén, un lugar deleitoso. Y ahí puso al hombre. Ahí. Entonces vamos a seguir. Verso 9, y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista. Ahora, ¿de qué árbol estamos hablando? Del árbol que puso el Señor, ¿dónde? En Adama, donde está el Edén. Aparte los árboles de Eretz. Eso es la creación normal. Ahora tenemos dos lugares ya poblados, con árboles, con todas las cosas que el hombre iba a necesitar para vivir, pero también le puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora vamos a ver en el mismo capítulo, verso 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Nuevamente la pregunta, ¿de dónde lo tomó? De Eretz, y lo puso en Adama, donde está el huerto. Recuerde, en Eretz, allá afuera, no hay huerto. Porque no hay dos huertos, hay solo uno. Quiere decir que en el resto de la tierra no hay huerto. El único lugar que tiene un huerto para que el hombre pudiera vivir bien es en Adama, ahí. Y como Edén significa delicia, entonces quiere decir que Dios puso al hombre para que viviera deliciosamente, que disfrutara. ¿Disfrutara qué? Oro, piedras preciosas y de todo lo que pudiera comer, excepto el árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal. La pregunta es, ¿por qué puso ese árbol ahí? Sencillo. Para que aprendiera a obedecer, correcto, para probarlo, para que aprendiera a obedecer. Si el hombre no tuviéramos pruebas, tentaciones, no podríamos probar si realmente estamos obedeciendo o no. ¿Me está siguiendo? Por eso es que era necesario que el árbol estuviera ahí, con una advertencia. No vayas a comer de ese árbol. Ahora lo interesante es que ese árbol tiene dos niveles, un bien y un mal. Entonces, aunque te parezca bien lo que te está ofreciendo, no lo comas. Aunque lo que te esté ofreciendo ese árbol te parezca que está bien, no lo comas. Porque esto lo que significa realmente es, de todo árbol del huerto podrás comer, pero lo voy a traducir conforme está en los originales, pero de lo que te ofrezca el conocimiento. Ahí es donde estamos fallando. Porque a causa de que nosotros usamos nuestro conocimiento para calificar las cosas que Dios nos prohíbe, es que caemos en la trampa de comerlo. Pensamientos humanistas, deseos humanos, tentaciones que nos salen al paso. Luego lo vamos a ver más despacio. Entonces dice, de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, pero del árbol del conocimiento, aunque sea bueno, no te lo comas. Aunque sea bueno. Porque ese árbol tiene los dos absolutos.
porque el bien es un absoluto, no hay medio bien y medio mal, tiene los dos absolutos. En cambio, el árbol de la vida es absolutamente sano, no tiene nada de maldad, como lo podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor en el huerto? Sencillamente que hizo algo especial para el hombre. Especial para que el hombre viviera ahí. Ahora usted y yo podemos ir entendiendo lo que dijo Jesús. Regresemos al esquema, por favor. ¿Qué dijo Jesús? Ustedes están en el mundo. Ah, ahí está. Pero no son del mundo. La pregunta es ¿por qué? Porque nosotros pertenecemos a Adamá. El problema es que cuando nos salimos de ahí, nos vamos a dar a la tierra. Vamos a ver qué pasó en Génesis 34:1. Fíjese pues, aquí hay algo hermoso. Génesis 34:1. Leámoslo. ¿Qué dice? ¿A visitar qué? Ahora ya entiende usted. ¿Qué hizo Dina? Fíjese pues, antes de que me contesta. Viene Jacob y Dios le promete protegerlo a él y a su familia. Entonces, donde Jacob se mueve es en la tierra llamada Adamá. Pero viene su hija y se sale de Adamá por ir a ver a las muchachas. ¿Qué dice? ¿De qué tierra? Aretz. ¿Y qué había en Aretz, pajarito? Lo común y corriente. Lo santo, ¿dónde está? En Adamá. Lo corriente, lo carnal, lo terrenal, ¿dónde está? ¿Qué hizo Dina? Por eso es importante, dice, visitar a las hijas de la tierra. Cuando uno no entiende los dos significados o interpretaciones, no entendemos de la tierra. Pero con el esquema que el Señor nos da, entendemos, Dina se salió de Adamá y se fue a lo vulgar. Y ya sabemos la tragedia que pasó, ¿verdad? Siquem y todo lo que pasó, la violaron y una gran guerra que hubo. Porque esta hija de Jacob que vivían en Adamá, por la bendición de Dios, se atrevió a salir e ir a Aretz, sí, a Aretz. Bueno, ahora sigamos. Entonces Dios puso al hombre ahí, al hombre que había formado. Luego, ese espacio especial se convierte con el tiempo en nuestro hogar. Ahí viene ya el sello. Pero para poderlo ver tenemos que irnos a la unidad, por favor. Ahora sí, vamos a ver qué dice. En el capítulo 4, ¿verdad? Estas son las toldot, que significa, estos son los orígenes, los principios de los cielos y de... Ahora sí lo vamos a traducir. ¿Y de? Ahora le pregunto, ¿de qué tierra? La tierra común y corriente. ¿Ya? La tierra común y corriente. Cuando fueron creados en el día que Yahweh Elohim ¿hizo qué? No, sí. Cuando Dios hizo Aretz, que es la tierra común y corriente. Verso 5. O vamos a ver la otra acepción, por favor. Hay dos, ¿verdad? Y formó pues Yahweh Elohim al Adán del polvo. Lo traducimos. De la tierra. Solo que ahora de Adamá. Y ahí sopló en sus fosas nasales aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero resulta que cuando Dios lo formó, cuando Dios lo está formando como el pastel, ¿dónde lo formó?
en Aretz. Ahora lo saca de ahí y lo mete a la Adama, porque ahí está el huerto. ¿Ya lo vio? Para mí esto es hermoso, porque vamos a ver a dónde nos va a llevar. Entonces, si el Señor formó, voy a decirlo en nuestro lenguaje, si hizo a Adán, que no se llama Adán, porque Adán viene a llamarse por Adama. De alguna manera, ¿qué significa Aretz? Es tierra, y Adama significa polvo. Por eso Lisi lo formó del polvo. Entonces, lo que está sucediendo aquí, mis queridos, es que nosotros tenemos que entender que nuestra tierra, donde nosotros vivimos, por eso Jesús dijo, repito, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, ustedes pertenecen a Adama, a la tierra especial que Dios hizo para ustedes, porque ahí está el huerto. Ahora de lo macro nos venimos a lo micro. De toda la tierra nos venimos a nuestra casa. Nuestra casa se convierte en una tierra llamada Adama. ¿Qué debiera haber ahí? Todo lo delicioso. Que debiera ser una delicia vivir ahí. ¿Por qué? Porque ahí está el árbol de la vida. Ahí está Jesús, que es el árbol de la vida. Pero pajarito, el problema es que también está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Hacia dónde nos inclinamos entonces? Nosotros lo decidimos. La cabra tira al monte. Estudiando esto hoy, me puse a pensar en mi propia casa. Mi propia casa, donde mi esposa y yo vivimos, tiene que ser un lugar deleitoso. Sin gritos, sin contiendas, todo lo que dice Pablo. Que vuestra vida, que vuestros hechos sean sin gritos, ni contiendas, ni palabras obscenas. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos hecho nosotros con nuestra Adama? ¿La hemos convertido en una tierra Aretz? Porque nosotros no debiéramos tener ninguna pizca de lo que hay en Aretz. Pero nosotros mismos lo traemos de Aretz y lo metemos a nuestra Adama. Por eso es que el televisor es peligrosísimo, porque es una ventana para que Aretz se meta. Mi esposa es muy cuidadosa con eso, tanto que yo no manejo el control, es ella. Porque a veces los anuncios ponen música del mundo o ponen cosas, en fin, y pum, pum, empieza a cambiar, para que no penetre Aretz. Grabémonos estas letras. Por eso es que nosotros tenemos tanto problema en nuestros hogares, porque no estamos única y exclusivamente comiendo del árbol de la vida. Ahora, ¿qué dije yo con respecto al árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Qué explicación di? Que tiene tanto bien como tanto mal, pero las dos cosas son malas. Una es pintada de bien. Entonces, cuando a Miguelito se le permite ver caricaturas de violencia, de diablo, de demonios, es bien, son caricaturas, pastor. ¿Ya la va agarrando? Son caricaturas. Si esos son figuritas que pintaron ahí, además solo un ratito los dejo ver porque el resto del día se va a leer la Biblia. Sí, pero ya comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. No necesitó irse a Aretz, porque Aretz se metió a Adama. Esa es la tragedia que estamos viviendo. Y es lo que muchas veces nosotros los adultos no queremos entender. Por eso es que en nuestros hogares, donde reina el árbol de la vida, no pueden haber gritos, ni insultos, ni nada de eso. Tiene que haber una armonía, no perfecta porque estamos todavía en la carne, pero sí una armonía que nos vaya llevando poco a poco a una identidad de que nosotros estamos en el mundo,
pero no somos del mundo. Ese es el asunto. Por eso me apoyé en la versión de la unidad, porque ahí está claro. O traducción de la unidad, porque ahí está claro qué es una tierra y qué es la otra tierra. Es la única manera de entender por qué hay tanta lucha, tanto problema, tanta escasez, tanta miseria, tanta enfermedad a veces en nuestros hogares. Porque todo eso es lo que hay afuera. Ahorita nosotros podemos imaginar todo lo que usted quiera. Ahora la pregunta, ¿cuántos hogares están siendo destruidos por algo que el árbol de la ciencia del bien y del mal le ha dado a esa gente? Cristianos comiendo de lo que es bueno. Oí a alguien decir que estaba adulterando, que el amor es de Dios. Por lo consiguiente, si yo siento amor por esta mujer casada, tiene que ser de Dios. Ahora, la pregunta, con todo lo que estamos aprendiendo, ¿de qué árbol está comiendo? Porque el amor es de Dios. Sí, pero no de ese consejo. Por eso es que la advertencia del Señor es, no vayas a comer de ese árbol, aunque parezca bueno lo que te está ofreciendo. Por eso es que hay ciertas amistades que aparentemente son buenas, no nos convienen. Por sus costumbres, sus influencias. Bueno, la Biblia lo dice. No te juntes con el chismoso, porque aprenderás sus maneras. Ahora, el chismoso es un hermano, que está bien, pero su fruto me está contaminando y ya me dañó y yo ya comí de lo que él me está dando. Lo que hizo Eva con Adán, que le dio el fruto. Por eso es que cuando alguien peca, necesita a alguien que lo ayude a llevar la culpa del pecado. Cuando alguien peca dentro de la congregación, no peca solo. Por eso es importante conocer lo que dice la palabra. Vamos a ver. Lot salió huyendo de Sodoma y Gomorra cuando agarró fuego, ¿sí o no? ¿Quiénes iban atrás de él? Sus hijas. Llegan a una cueva. ¿Y quién fue la primera en emborracharlo y acostarse con él cometiendo incesto? ¿Quién fue la primera? La hija mayor. No aguantó la culpa del pecado. Necesitaba compartirlo con alguien para justificar su mala acción. ¿Qué fue lo que hizo al día siguiente? Le dijo a la pequeña, ahora te toca a ti. Eso pasa con nosotros. Cuando alguien está haciendo aberraciones, haciendo mala conducta, necesita invitar a alguien para que haga lo mismo. Porque entonces ya no estoy yo solo cargando la culpa del pecado, ya la comparto con alguien. Por eso el Señor le dijo Pablo le dijo a Timoteo, no imponga las manos a la ligera. ¿Para qué? Para que no participes pecado ajeno. Pecado ajeno. Compartir el pecado ajeno, mis queridos, nos hace responsables ante Dios. Por favor, no lo tengo en la lista, pero ponme Levítico 5:1. Vamos a ver algo interesante ahí. Levítico 5:1. Si quiere, búsquelo en su Biblia para marcarlo. Ahí está. Si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Cuando usted ve que alguien está pecando y no dice nada, usted se hace responsable y es culpable por pecado de omisión. Está compartiendo el pecado de esa persona. Ese es el problema de la iglesia, que no aceptamos ser exhortados, como hablábamos el domingo, unos a otros. Cuando alguien dice, hermano, hace rato que no lo veo, ¿y por qué se mete en mi vida? No tiene derecho a meterse, déjeme, es mi vida. No, es nuestra vida. Es nuestra vida.
Porque cada uno de nosotros tenemos la obligación de exhortar al otro para, dice Pablo, para salvar un alma y hacerlo volver al camino. Pero cuando nosotros no decimos nada, ¿qué me importa? Como no es mi vida, no, ahí está. Y lo más interesante de todo, en Levítico, lo voy a poner aquí, Levítico 5:1, es lo que está al final. O en el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? Por favor, mijo. Así será que cuando llegue a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. 6. Traerá también al Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido. ¿Qué pecado cometió esa persona? Consintió el pecado del otro. Y el Señor le dice, bueno, pecaste, me tienes que traer una ofrenda. Eso es en Levítico, que ahora no nos toca, pero estamos hablando de la culpa. Dios me hace culpable cuando yo no corrijo a alguien, cuando yo no exhorto y cuando yo no, como dice Romanos, no amonesto a alguien para abrirle los ojos y que camine correctamente. Claro, debo decir que en algún momento me he sentido impotente y que ya no lo quiero hacer. ¿Por qué? Porque no lo aceptan. No aceptamos ser amonestados, porque todo lo que el Señor quiere con estas ordenanzas es vernos bien a nosotros. Entonces seguimos con Génesis 2, hablando del huerto. El huerto entonces, aparte de que es un espacio especial que Dios hizo en el mundo, por eso es que para nosotros sabemos perfectamente ahora que no penetra nada y nosotros lo tomamos como un ejemplo de Gosén. Las plagas que hay en el mundo no nos debieran afectar, como no le afectaron a los judíos o a los hebreos que vivían en Gosén, porque estaban protegidos por Dios. De ahí se viene en una línea de tiempo para nuestro tiempo, nuestro. Entonces, si usted está viviendo en Adamá, usted no debiera tener rencor contra nadie. No debiera estar enojado con nadie. No debiera haber carácter iracundo. Yo espero que este estudio a usted le despierte y diga usted mismo, estoy viviendo en Aretz, estoy fuera del huerto, no estoy viviendo de acuerdo a lo que Dios preparó para mí. Por eso ahora entendemos que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ellas, porque allá afuera no hay obras de antemano para que ellos anden. O corrijo, sí hay obras de antemano por el diablo. Por eso es que ahorita, a esta hora, muchos van a los bares, muchos van al licor, a los vicios, que son las obras que a ellos les tocan. ¿Qué obras preparó para nosotros Dios? Las obras según su voluntad. ¿Dónde? En Adamá. Por eso ahora podemos entender que a nosotros, voy a decirlo de una manera radical, se nos prohíbe participar de todo lo que hace Eretz. ¿Qué le parece? Habla pastor, ¿y entonces qué hacemos para Semana Santa? Pues viva su semana, pero no santa. ¿Y qué hacemos para diciembre? Bueno, pues usted decide. Ahí es en donde, ¿cómo le llaman a la iglesia evangélica con esta doctrina? ¿Cómo dicen que somos? Exagerados. Porque no toda la iglesia ha entendido esto. No toda la iglesia. Y los que la han entendido no lo enseñan. Y entonces, ¿qué árbol predomina en esa congregación? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. El mismo líder enseña
a hacer cosas que son buenas, sí, pero vienen del árbol de la ciencia, no vienen del árbol de la vida. Por eso es que muchos de nosotros, hijos de Dios, nos movemos y vivimos y sufrimos porque estamos fuera del huerto del Edén. Entonces la pregunta, ¿cómo está nuestra vida? El problema nuestro es que como tenemos suficiente dinero a fin de mes, creemos que eso es bendición y no. Porque la Biblia dice que la verdadera riqueza es la que Dios nos da y no añade tristeza. ¿Por qué? Porque cuando el dinero se termina, ¿qué hay? Hay tristeza. En cambio, con este conocimiento no hay tristeza, porque es la verdadera riqueza que Dios quiere darnos. Por eso es importante conocer los dos términos de Eretz y Adamá. Y Jesús precisamente vino a confirmarnos. Y Dina, la hija de Jacob, nos sirve como un buen ejemplo para darnos cuenta que cuando ella salió a conocer a las hijas o a las muchachas de la tierra, estamos hablando perfectamente que fue a Eretz y perdió su pureza. ¿Qué le parece? Esto no es para que usted se entristezca, es para que usted empiece a vivir y que todos empecemos a vivir de acuerdo a lo que el Señor quiere enseñarnos día tras día. Todo para ayudarnos. Por eso es, y voy terminando, que cuando los padres son permisivos para que sus hijos usen redes sociales, que tengan su celular para lo que ellos quieran disfrutar, están metiendo a Eretz. Hablo de cristianos. Los del mundo no nos interesan. Ellos no tienen moral. Tienen buenas costumbres, pero no tienen moral. Los únicos que debiéramos tener moral somos nosotros, porque estamos viviendo en ese pedazo de tierra que Dios hizo para que nosotros no pertenezcamos a toda la creación del capítulo 1 con todas las cosas. Por eso es que vemos, y voy a terminar con los árboles. Veamos Génesis 1:11. Ahí lo tengo. Vamos a leerlo. Y dijo Dios, ¿qué dice? ¿Había o no habían árboles, pajarito? ¿Habían o no habían hierbas? Pero ¿por qué dice el capítulo 2 que en esa tierra no había nada? Hasta que Dios puso al hombre. Veámoslo. Y dijo Dios, verso 26 del capítulo 2, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves, taca, taca, taca. Creo pues, verso 27, a imagen suya lo creó. Varón y hembra los crió y los bendijo Dios y les dijo, sojuzguen y vivan todo eso. Y luego dice en el capítulo 2, estos son los orígenes. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra. ¿Y qué hacemos con los que ya hay en el 1:11? Porque los arbustos, los árboles del capítulo 1, verso 11, pertenecen a la tierra común. Los árboles y arbustos de nuestra tierra, Adamá, son diferentes. Y eso lo veo yo con mi esposa. Ella agarra un cactus, lo pone ahí en el pedacito de balcón que tenemos y al ratito está creciendo. Al ratito empieza a tirar hijos. Prospera tanto Adamá que hasta las plantas están felices. Hay una planta que no sé cómo se llama, pero que cuando sus hojas tienen unos botoncitos, los suelta y caen en la alfombra
Y que, oye, tomé una foto, hoy fue no, un plástico. Y ahí están viviendo. ¿Y de qué comes eso si no tienen tierra? Porque en Adama hasta las plantas son diferentes a las plantas de Eretz. Ahora imagínense su animal. Nunca va a abortar, dice, nunca se perderá tu oveja, nunca, nunca hará esto. Será bendita tu tierra, será bendita tu animal, bendito tu canasta, bendito, 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 ¿dónde? En Adama. Pero cuando no estábamos en Adama, ¿qué pasaba? Los huevos se ponían güeros, la gallina no ponía, el pollo salía viscoso, la carne salía con gusanos. En cambio en Adama todo abunda. ¿Por qué? Porque ahí está el árbol de la vida. Ahora, deje de comer del árbol de la vida y necesita comer de algo más. Y como no es del árbol de la vida, comemos. Por eso se llama la ciencia. La ciencia es engañosa. La ciencia significa lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que a mí se me ocurre. En cambio, cuando estamos comiendo del árbol de la vida, decimos, tú piensa por mí, tú decide por mí. ¡Hala, tan exagerado, pastor! Sin mí, dijo el árbol de la vida, sin mí. ¿Está? En cambio, con el otro árbol, usted lo puede todo. Usted es valiente. No pregunte, hágalo. Usted tiene inteligencia, tiene libre albedrío. En el árbol de la vida no hay libre albedrío. Tú piensas por mí. Tú decides por mí. ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que lo haga? ¿Me puedes mostrar qué es lo que estoy haciendo mal? Entonces, la pregunta que brota de todo esto es, ¿dónde estamos viviendo actualmente? Lo van a decir las finanzas, la salud, el matrimonio, la casa, los hijos, el carro, todo lo va a decir. Yo no voy a responder. Van a responder las cosas que Dios puso en Adama para que yo las disfrute, pero no es así como lo estoy haciendo. Estoy en Aretz. Entre mi vecino y yo no hay ninguna diferencia. Hay amargura en nuestra vida, estoy comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay soledad, aunque esté rodeado de hermanos, estoy comiendo de la ciencia del bien y del mal. Y entonces viene el árbol de la ciencia y me dice, como nadie te quiere, ándate para acá, ándate para allá. Parece bien, pero ¿de dónde proviene? De la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no puede hacer nada bueno. No puede dar nada bueno, aunque parezca bueno. El único árbol que nos da todo por excelencia bueno es el árbol de la vida, que Apocalipsis dice, y le daré a comer los frutos de cada mes, un fruto por cada mes del año del árbol de la vida. Por eso es que en nuestras casas no debiera faltar nada. Yo no digo abundancia, pero sí lo necesario, aún para compartir. Cierre sus ojos, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te bendigo. Gracias por revelarnos estas cosas que han estado escondidas mientras no tuviste la bondad de declarárnosla. Pero ahora entendemos, quizá porque ya estábamos listos para ir a otro nivel de aprendizaje. Como dijo Pablo a los Gálatas, él quiso llevarles enseñanza sólida, pero no pudo hacerlo porque estaban acostumbrados a tomar leche. Pero nosotros, por tu gracia y tu misericordia, estamos creciendo de tal manera que sí soportamos
la palabra dura, la palabra maciza, el alimento sólido, que es lo que nos nutre y nos alimenta realmente. Muchas gracias, Señor, por ayudarnos a discernir que en nuestro huerto, en nuestra casa, en nuestra tierra, no puede haber nada de lo que hay en Eretz. Nosotros pertenecemos a otra cultura, a otras costumbres, porque estamos amparados bajo el árbol de la vida, que es Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Gracias. Te ofrendamos con gusto, con amor y con la esperanza de que tú recibas nuestra ofrenda con olor grato. Gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén.